Dele la bienvenida al ingeniero Carlos Rabascal. Ingeniero Rabascal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí, imagínense, ¿no? Tratando estos temas tan importantes, donde nos damos cuenta que el Ecuador, pues, está en putrefacción. Buenos días. No tengo audio. Muy buenos días, ahora sí, ¿verdad? Muy buenos días, Carlita, muy buenos días, Jaime, muchas gracias por esta invitación. Ustedes saben que siempre estoy presto para poder atenderlos y más bien, hace tiempo que no me llegaba una invitación de ustedes. Pero bueno, en todo caso sí, Carlita, tienes mucha razón, es decir, da indignación todo lo que está pasando en el Ecuador, pero esto refleja lo que ha sido el Ecuador. O sea, a ver, desde que regresamos a la democracia son 46 años. ¿Y acaso no hemos escuchado, no ha sido un secreto a voces que la justicia la han manejado la clase política? Que la justicia siempre ha estado en manos de uno u otro partido político. Que la justicia, en la justicia ecuatoriana, en vez de basarse en el derecho, se basa en la transacción y en el mercantilismo de las sentencias. O sea, eso lo hemos sabido. Ahora ha explotado. Pero eso es lo que hay que cambiar ahora. Y hay que cambiarlo de forma profunda, radical y urgente, porque no podemos seguir con una justicia cooptada, o ya sea por la clase política que siempre ha estado, o ya sea en este momento por el crimen organizado y el narcotráfico, porque lo que se está evidenciando, donde aplasta sale pus. Y la justicia es una columna vertebral, Carlita y Jaime, para el fortalecimiento de una institucionalidad democrática del país. No es lo único que hay que cambiar, pero si no cambiamos la justicia, mal podemos hablar de seguridad en el país, ya sea como seguridad ciudadana, en términos de proteger las libertades y los derechos de las personas, o ya sea en términos de también los derechos patrimoniales que aquellas personas que quieren asegurarse de su libertad y de sus derechos puedan tener. Por tanto, en este momento el tema de la justicia ocupa un primer lugar, es fundamental, es un elemento importante para combatir la inseguridad y claro, tenemos que entrar ahora sí en una reforma profunda, pero no metiéndole la mano a la justicia en el sentido de que vuelva a la clase política. Porque uno de los grandes problemas es que la designación de los funcionarios de la función judicial, muchos vienen de la clase política, ternas del Ejecutivo, terna de la Asamblea, ternas por todos lados que vienen de la clase política. Entonces, tenemos que ver cómo desbaratamos eso y tenemos que entrar a un debate muy grande, pero muy rápido también, porque no tenemos tiempo que perder. Ingeniero Rabascal, el país ha sido manejado No me mucho diga tiempo por ingeniero, dígame líderes. Carlos. Carlos, el país ha sido manejado durante muchos años por líderes políticos muy conocidos. Y en este momento, pues bueno, ya es conocido de que usted es precandidato a la presidencia en la República. ¿Cómo quitarle ese poder a estos líderes para poder tener una política diferente donde no siga enclaustrada ese manejo político y esa corrupción que viene de esos líderes viejos, por así decirlo, y no lo digo por la edad, ¿no? Sino por el tiempo que ellos han estado en el poder y que lo han mantenido? ¿Qué hacer? ¿Cuál es su propuesta desde ese punto de vista? Más allá de la puntualización de los líderes que están mencionándose, lo que hay que evitar es que la clase política no le meta la mano a la justicia, porque, a ver, hoy podemos señalar al líder del Partido Social Cristiano, como en efecto la propia María Josefa Coronel se ha encargado de señalarlo, ¿no? Y por cierto, coincido con usted, yo creo que a María Josefa debe ser llamada por la Fiscalía, porque si ella era directora provincial del Consejo de la Judicatura y sabía, la pregunta es, ¿dónde lo denunció? Lo denunció al Consejo de la al Pleno del Consejo de la Judicatura Nacional, lo denunció a la Asamblea Nacional, lo denunció a la Fiscalía, porque si toma el teléfono, lo llama, oye Jaime, está sucediendo eso, bueno, pero resulta que Jaime Nebot no es, si bien es político y a lo mejor conocía o pudiese tener cierta incidencia en el tema, él no administra justicia, pues, ¿no?
Entonces, esto debió haberse dado en los canales regulares, incluso denunciando a la propia ante la propia Contraloría, que son los llamados ¿a qué? Que son los llamados a vigilar el patrimonio de los jueces y operadores de la justicia, ¿verdad? Ahora, en relación a la pregunta que usted me hace, Carla, lo que hay que hacer allí es quitarle el origen, ir al origen del problema. Y el origen del problema es que es la propia clase política, independientemente de cómo se llama, la que designa al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de la Justicia y después a los operadores de la justicia. Entonces, no hay proceso que no tenga la posibilidad de injerencia política y no hay proceso que no tenga injerencia en términos de dependencia de los operadores de la justicia al poder político. Y eso son las cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué significa eso? Llamar a una consulta popular con una propuesta, porque aquí hay que hacer reformas, evidentemente, porque no es cuestión de, esto no se cambia por decreto, esto tiene que cambiarse mediante reformas, a una consulta para que sea el pueblo ecuatoriano que blinde a la justicia. Ahora bien, lo escuchaba a Joffre Campaña, que propone una idea, y esa idea hay que debatirla, y esa idea es que de pronto se pudiese establecer un proceso de designación a través de organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, Academia Internacional, a efectos que sean ellos los que lleven a cabo el proceso de selección. Ahora, la pregunta es, ¿ahí termina la posibilidad de injerencia de la clase política por más que el proceso de selección no lo manejen ellos? No, no termina ahí. Ahí tenemos que entonces también responsabilizar a los organismos de control, porque los organismos de control, léase, a ver, para todos es conocido que se cobra coimas, que se cobra sobornos y que se chantajea, pero no se hace el seguimiento entre los ingresos que tienen los operadores de justicia, y esto no va solo para los operadores de justicia, también va para los funcionarios públicos, y el estilo de vida que tienen. Porque si ganan $3,000 o lo que sea, ¿verdad? El día de mañana no me pueden salir con un carro de alta gama y con unas mansiones como la que hemos visto. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el seguimiento? Y ese control y ese seguimiento tiene que tener responsabilidad. Porque si alguien no hace el seguimiento, el organismo no hace el seguimiento y no hace ese control, debería también asumir una responsabilidad. Porque o es negligente, incompetente o es cómplice. Una de las tres. Entonces tenemos que cambiar a través de una consulta popular, pero que ya plantee una gran reforma a la función judicial para poder construir la base y la columna vertebral de la institucionalidad democrática. Sin justicia no hay democracia. Carlos, bueno, vamos a entrar un poco ya en materia más de su precandidatura y le hago esta pregunta con el mayor respeto porque usted ha mencionado a la clase política y cuando usted decide oficialmente ser precandidato y optar por una línea que no es a la que de pronto la ciudadanía estuvo acostumbrada a verlo, de repente algunos lo aplauden, otros lo critican. Entonces le pregunto a usted, ¿a qué clase política pertenece? En su programa sus dos invitados mucho. Entonces le pregunto a usted, ¿a qué clase política pertenece o, por así decirlo, sus propuestas de campaña que van direccionadas a mejorar pues al Ecuador, su calidad de vida, ¿a qué clase política pertenece? Yo respondo a un progresismo moderno. Yo respondo a un progresismo moderno, Carla. A ver, cuando yo hablo de la clase política estaba hablando de lo muy puntual a lo que estábamos refiriéndonos. Usted ya pasa a lo electoral, pasa al proceso electoral. Aquí, usted sabe que yo no he sido afiliado político ni a la Revolución Ciudadana y tampoco soy afiliado político al Centro Democrático. Tampoco he sido afiliado a ese partido que agradezco que se haya sumado a la invitación que hemos hecho. Así que en ese sentido yo tengo independencia y autonomía. Independencia y autonomía para ejercer mi pensamiento. Independencia y autonomía para construir nuestros propios liderazgos. Independencia y autonomía para construir un proyecto político basado en el progresismo
mucho más moderno, mucho más fuerte, que no se concentra en la lucha por el poder, sino en la lucha de la transformación del país. ¿Y por qué digo esto, Carla? Y no estoy criticando a nadie, lo que estoy diciendo es que cada uno tiene la libertad. En el Ecuador todos tenemos la libertad de elegir y ser elegidos, pero también tenemos la libertad de construir procesos políticos a partir de un progresismo moderno, a partir de un modelo de equilibrio social, a partir de una recuperación del país para dar soluciones estructurales al país. Carla, yo no sé cuántos años tenga y no voy a ser irrespetuoso de preguntarle su edad, pero hemos regresado de la 34, democracia. 34. Jovencita. Se le nota la No, es que le hago esta pregunta juventud. porque básicamente soy de esa generación milenio que viene acompañada de la Z y que ahorita está marcando una tendencia muy fuerte en la decisión electoral. Entonces, pues, claro, pero voy a responder todo eso. A ver, si hace 46 años regresamos a la democracia y tenemos los mismos problemas, Carlos, no han cambiado, se han intensificado en su gravedad, sí, pero son los mismos problemas. Débil estructura económica, débil estructura en las finanzas públicas, débil estructura en lo productivo, incapacidad para generar trabajo nuevo y convertir a la informalidad en nuevos actores económicos formales, ¿sí? Un modelo educativo que ya está caduco, que hace tiempo está caduco. Un modelo de salud pública que privilegia la corrupción y no privilegia la atención, ¿sí? Un hipercentralismo que impide la creación de nuevos actores económicos territoriales, que impide la construcción de nuevos actores económicos territoriales, me refiero a las provincias, a las regiones, etcétera, etcétera. Una débil institucionalidad democrática, mire, lo estamos viendo en el tema de la justicia, lo estamos viendo en una Contraloría que no sirve para nada, en una Contraloría que hemos visto que se convirtió, no digo la actual, pero que se convirtió en espacios de chantaje. ¿O acaso no vemos al excontralor Poli, a Pablo Celi, privados de la libertad? Y nos estamos enterando de toda la corrupción, porque, caramba, aquí ya se está naturalizando que se soborna y que reciben millones de dólares. Mire el caso de Nielsen Arias en Petroecuador, pero por Dios. O sea, un tipo que manejaba miles de millones de dólares. No hubo ningún control. No hubo auditorías. No hubo investigación de control interno dentro de Petroecuador. Dentro de la decisión y capacidad política de decir, a ver, señores, no podemos dejar al ratón cuidando el queso. Entonces, estamos frente a los mismos problemas agravados con el tiempo, más un problema que es nuevo y que nos preocupa a todos, que es la seguridad, que es el crimen organizado, que es la presencia del narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el plan de desarrollo del Ecuador? Y ahí vienen los cambios estructurales. Un plan de desarrollo que vaya orientado a las soluciones estructurales de los problemas del país y de los ciudadanos, de la gente, ¿verdad? Que derive un plan de gobierno que permita la operativización del país de forma eficiente, poniendo al ser humano por encima de todo. Entonces, de eso se trata un progresismo moderno, porque no podemos seguir tapando un hueco y destapando otro, tapando un hueco y destapando otro. Mire usted, hasta en las leyes se tapa hueco y se destapan otros. La famosa ley de empleo juvenil. ¿Qué dice? Incentivos para contratar jóvenes. Pero más o menos eso se puede establecer una analogía. Despida al padre para contratar al hijo. ¿Eso está correcto? No, hay que comenzar a cambiar. Evidentemente, atendiendo lo urgente y lo emergente, como la seguridad, la reactivación y el trabajo, pero también entrando a soluciones estructurales del país para que el país pueda ser sostenible en términos de su operativización, un Estado que garantice el acceso a las libertades y los derechos. Si no, seguimos expulsando gente y obligamos a la gente a migrar o a morirse de hambre o a incorporarse a la delincuencia. Entonces eso ya no podemos aguantar. Carlos, quiero irme al tema de la campaña. No te vayas, hermano, quédate. No, al tema de la campaña electoral del 2021, para pasar un poco y hablar de lo que dijiste hace pocos días en la posta.
En el 2021, el binomio Arauz y Rabascal fue acusado de haber recibido dinero del ELN por parte de Fiscalía. Hace pocos días tú dijiste que la fiscal es una mujer valiente por todo lo que ha hecho. ¿Tú te ratificas en lo que ha hecho? No por todo lo que ha hecho. En el contexto de lo que está pasando ahora, en el contexto del narcotráfico, en el contexto del crimen organizado, porque también he sido muy crítico con la fiscal en relación a su gestión en los otros casos. ¿O acaso tú, Jaime, en este programa no he sido crítico? ¿O acaso tú, Jaime y Carla, no han revisado mis declaraciones en temas de caso soborno, en temas de caso de una paper, en caso de León de Troya y del propio caso de Brecht? Perdónenme, el que le quiere buscar la quinta pata al gato con fines electorales o con fines de protagonismo, que lo busque. Yo no me voy a concentrar a contestarle a esas personas, yo me enfoco en la gente. ¿Pero ustedes fueron perseguidos o no en esa campaña? No, fueron declaraciones. A ver, ¿eso dónde salió? En la revista Semana de Colombia. Pero vino el fiscal de Colombia, Barbosa, acá. Y me dejas hablar, Jaime. ¿Se trajo al fiscal Barbosa? Sí, perfecto. ¿Y acaso yo no salí a defender? ¿Acaso no fui el único que con contundencia defendió, liquidó el tema cuando dije que a mi suegro lo había matado la guerrilla? ¿Acaso no fui claro y no fui contundente? ¿Acaso cuando se terminó la campaña no se me felicitó y no se me dijo que yo había defendido más a la Revolución Ciudadana, más de lo que ellos esperaban de su propia gente? Así que no me vengan con ese cuento, Jaime. No te molestes, Carlos, por favor. Yo simplemente te pregunto. No me estoy molestando, Jaime, pero te estoy respondiendo. Y parecería que la pregunta está elaborada. Y está bien, te la respondo. Correcto. Pero es importante aclarar y que tú lo aclares, ¿no? Porque hay versiones y versiones. Lo he aclarado en algunos medios. Si me hubieran llamado ustedes antes, lo hubiera aclarado antes también. Está muy bien que ya lo aclaraste acá en Ecuador en directo. Bueno, pasemos al tema político. Para el 2025, Carlos Rabascal va como candidato de Centro Democrático. Hemos visto a Pedro Granja, que también es precandidato por el Partido Socialista. ¿Hay posibilidad tal vez de que ustedes como Centro Democrático y como Partido Socialista, tal vez de donde está Pedro Granja, de pronto se pueda dar todavía la oportunidad de hacer un frente progresista? Siempre hay la alternativa. Pero si yo lo vengo diciendo desde el 2019, Jaime, y lo dije en el 2021, y lo vuelvo a decir, y lo dije en el 2023, y lo vuelvo a decir ahora en el 2025. ¿Acaso no he hecho una invitación para la construcción de ese frente progresista? El tema es que no se acepta que lo diga otro. Pero yo lo he dicho, y ojalá que se lo pueda hacer. Pero se lo puede hacer a partir de algo, pues, porque no se trata de un proceso electoral. Claro que el proceso electoral es importantísimo, Jaime. Por supuesto que el proceso electoral es importante, pero si tú no tienes una base de un plan de desarrollo y de un plan de gobierno donde se coincida casualmente para que ese frente tenga identidad, carácter, personalidad y una vía para la recuperación del país y solucionar los problemas del país, entonces no serviría de nada un acuerdo. Pero claro que sería necesario, por supuesto. Ahora, yo entiendo también que los partidos políticos, y es legítimo también, que quieren tener sus candidatos porque también les interesa tener presencia de bloque legislativo, porque eso les sirve para el cómputo de su vida jurídica, del sostenimiento de su vida jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Pero ojalá se pueda hacer. E independientemente que no se pueda llegar a un acuerdo en la primera vuelta, la segunda vuelta se gana construyendo relaciones en la primera vuelta. Pero si nos comenzamos a atacar todos, se cierran las puertas pues para las negociaciones y para posibles conversaciones y para posibles acuerdos. Entonces también hay que tener objetivo democrático, objetivo de país y madurez política, y también hablar entre iguales. Porque si vienen imposiciones y condiciones, pues ya no se está hablando entre iguales. ¿Estarías incluso dispuesto a bajarte de la candidatura si es que hay un acuerdo? Mira, me lo repiten, me lo preguntan en algunas entrevistas.
Y tú me lo vuelves a repetir. Sí, por supuesto que sí. ¿O acaso no lo hice en el 2020 para el 2021? ¿O acaso no lo hice en el 2023? Lo he demostrado. Yo no tengo que hablar. Yo he cumplido con hechos. Porque Carlos Rabascal sí tiene palabra. Carlos, analicemos los primeros 100 días de gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué te parece rápidamente? ¿Cómo ver el trabajo que está haciendo este gobierno? Bueno, nos dicen que el país ha cambiado en el tema seguridad, que ha mejorado el país, que ha bajado la inseguridad. Es lo único que se refleja de lo que está haciendo el gobierno, porque las propuestas de campaña todavía no empiezan a cumplirse. A ver, hay dos cosas que ha hecho el gobierno y lo podemos analizar, Jaime. Un tema es el tema de los militares en la calle y para eso, para el gobierno, eso es seguridad. Y no es seguridad. Sí, hay una relativa calma. Los indicadores de muertes violentas han disminuido, los indicadores de violencia han disminuido, eso es verdad. Pero ya comienzan a haber comienzan a haber rebrotes. Ya comienza a existir. El tema de la seguridad no es el tema de los militares en la calle. Esto va más allá de los militares en la calle. Porque el tema de la seguridad implica una serie de acciones colaterales que tienen que articular la seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es la política criminalística del país? ¿Cuál es la política del manejo de cárceles del país? ¿Cuál es la política migratoria del país? ¿Cuál es la política de inteligencia y contrainteligencia del país? ¿Cuál es la institucionalidad de la seguridad en el país? ¿Cuál es la política de inversión en el país? ¿Cuál es la política de formación, capacitación, fortalecimiento de la policía en el país? Que esa es la llamada a estar en las calles. Esa es la llamada a estar en las calles. Porque si traes a los militares, destapas el hueco de la frontera, que por ahí también ha pasado la droga y sin mayores controles, ¿verdad? Y si los traes acá, se agrava más. Entonces, por ahí no pasa el tema de la solución. Entonces, ¿qué tipo de policía vamos a tener? ¿Seguimos con una policía militarizada y centralizada? ¿O entramos a formar y a comenzar a construir una policía civil, nacional y territorial al amparo de las regiones autonómicas descentralizadas? ¿Cuál es la política de categorización y clasificación de las personas privadas de la libertad? ¿Y cuál va a ser la política de seguridad de esos centros de privación de la libertad o como quieras llamarlos de rehabilitación social? ¿Cuál es la política económica, productiva de cada uno de los territorios? ¿Cómo se va a articular con los gobiernos autonómicos descentralizados la ocupación de los espacios públicos a efectos de poder cuidar a nuestra gente y generar oportunidades? ¿Cuál es la política de educación? ¿Cuál es la política de salud? ¿Cuál es la política de economía social y solidaria a través de sistemas cooperativos de trabajadores asociados, con producción, comercio y servicio ubicados en los distintos territorios, en las ciudades debidamente sectorizadas? Es decir, es una serie de elementos. ¿Cuál va a ser la política de crecimiento económico en cada uno de los territorios? Porque uno de los problemas que tenemos en el Ecuador es que hace 6 años la economía del país no crece. ¿Y qué pasa cuando la economía del país no crece? Se crece la pobreza y crece el desempleo. Entonces, como ves tú, es un todo. No podemos decir que la seguridad se ha controlado porque los militares están en la calle. Además, mantener a los militares en las calles, traerlos de sus cuarteles, sacarlos de la frontera, mantenerlos en las ciudades y mantenerlos en las cárceles, por más que en la consulta popular gane el sí en esa pregunta, ¿cuánto le va a costar al país? ¿Vamos a estar de reforma tributaria en reforma tributaria? Es imposible. Ahora, vamos a lo otro. Tú me hablabas en el tema, yo hablaba en el tema de la economía. En el tema de la economía, el gobierno nacional tan solo ha entendido que lo fiscal es lo importante y no ha reactivado la economía. Y al no reactivar la economía, no reactiva ni la inversión pública ni la inversión privada, por tanto no se reactiva el aparato productivo y por tanto no se genera empleo. Hoy son 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen trabajo seguro, estable, ni ingresos estables ni seguros. Y va creciendo, y va creciendo. 2 de cada 3 ecuatorianos no alcanzan a financiar la canasta básica. Y eso no es de ahora, eso ya desde hace mucho tiempo. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Por tanto, el gobierno está extraviado. El gobierno lo que está haciendo es campaña electoral de cara al 2025,
y está simplemente dando golpes de efecto para poder levantar su popularidad. Lo mismo pasa con la consulta popular. Carlos, quiero agradecerte por el tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Carla, un abrazo. Gracias al ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia por Centro Democrático, aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.